depresión sin réplica, la depresión sin réplica. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Estamos aquí en Que se escuche, el programa de Aten, otro jueves que estamos en vivo como todos los jueves, hasta las 10 de la noche con la actualidad del mundo docente. Bueno, un jueves con resultado electoral. Hubo un triunfo muy importante del oficialismo en la CETERA a nivel nacional y vamos a dedicar gran parte del programa a esto. Sí, y vamos a estar hablando de otras cuestiones, de las mesas técnicas que tienen y que se están reuniendo, que, bueno, siguen los problemas, estamos ya casi promediando septiembre y persisten los problemas en muchas escuelas y también, bueno, nos iremos al sur de la provincia para hablar de una actividad que se va a realizar allí. Sí, la Carpa de la Memoria, ¿no? Que estuvo aquí en la capital hace ya un par de meses y ahora está recorriendo algunos lugares de nuestra provincia. Esta vez es en San Martín de los Andes. Estamos en vivo, como siempre, por la 550, por las redes sociales de Aten y, por supuesto, para quienes nos están viendo por 24/7. Exactamente. Bueno, y comenzamos de esta manera que se escuche. Aten es historia de lucha. Son 4 décadas en defensa de los derechos de trabajadoras y trabajadores de la educación. Son 4 décadas abrazando la escuela pública y tosudamente peleando por la igualdad de oportunidades. Son 4 décadas de trabajo sindical en el territorio, caminando cada una de las escuelas de nuestras 22 seccionales, que abarcan toda la provincia. Son 4 décadas de construcción colectiva en la diversidad y el respeto por la democracia interna. En numerosos debates hemos sostenido firmemente la defensa de nuestras condiciones para enseñar y aprender, de nuestro salario y la jubilación. Y nuestra lucha es también por justicia, por Teresa Rodríguez y Silvia Rogetti, por el compañero Carlos Fuentealba, por Mónica, Nicolás y Mariano. Son 4 décadas de articular con organizaciones sindicales, sociales y organismos de derechos humanos en nuestra provincia y a través de CETERA con las y los trabajadores de la educación de todo el país. Son 4 décadas de luchas, antes y ahora soñando por una sociedad más justa, libre y solidaria. Aten siempre en las calles y en las aulas. Bueno, ahí comenzamos. Que se escuche con los contenidos y vos decías, una semana cargada de información, pero en el ámbito gremial con elecciones importantes en CETERA y estamos en comunicación con Angélica Graciano, ella es la secretaria gremial de CETERA. Angélica, muy buenas noches, muchas gracias por atendernos. Hola, buenas noches. No, gracias a ustedes. Bueno, ¿cuál es la primera evaluación que hacen del resultado de la elección de ayer? Ha sido una elección ejemplar donde hemos ejercido la democracia sindical y además hemos demostrado a todo el país la decisión firme del conjunto de trabajadoras y trabajadores de seguir defendiendo la escuela pública y además de mantener un sistema de educación pública nacional articulado a las otras políticas, pero además articulado en un Ministerio de Educación. Entonces es una elección muy importante porque se reafirmaron las políticas de CETERA, las que viene conduciendo la Celeste Violeta.
Bueno, Angélica, y se da en un momento muy particular, en todo sentido, a nivel nacional, con un recorte también en materia de educación y con situaciones puntuales muy graves en distintos lugares. Bueno, vos estás en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, allí puntualmente se viven situaciones muy difíciles, desde discusiones por el lenguaje inclusivo, sanciones a trabajadores, situaciones muy conflictivas, ¿no? Bueno, la ciudad de Buenos Aires tiene 15 años de neoliberalismo. El neoliberalismo en la educación es devastador. Nosotros somos un sindicato que llevamos adelante muchos conflictos. Hemos logrado que no se desmantele, que no se desarticule el sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires, que no se cierren escuelas, que no se cierren los profesorados. Y la verdad que las negociaciones son muy complejas porque estamos en universos muy distintos. O sea, nosotros vemos el mundo de forma diferente y pensamos a los niños, a las niñas y a la educación pública de forma diferente. Por supuesto que lo que el gobierno intenta es no tener conflicto en la Ciudad de Buenos Aires y utiliza distintos tipos de mecanismos, el disciplinamiento a través de amenazas, intimidaciones, hostigamientos. Bueno, ahora con la elección de Cetera se vio claramente que no querían autorizar las mesas adentro de las escuelas, tampoco la salida de los fiscales o de las autoridades de mesa. O sea, todo lo que pueda interferir en que las trabajadoras y los trabajadores nos organicemos, lo van a hacer, porque ellos tienen un pensamiento empresarial, gerencial, y lo que intentan es que del otro lado no haya una fuerza organizada que contraponga demandas políticas y exigencias en el tema de condiciones de trabajo. Claro. Bueno, y pese a esta situación, por ejemplo, ¿cuánta cantidad de docentes votaron en las elecciones de ayer aproximadamente? En la Ciudad de Buenos Aires. Sí, y en general, y a nivel nacional. 6.000 docentes. Y a nivel nacional no tengo el número exacto. No te quiero decir un número, pero han votado muchísimos. Claro. Muchísimos. Muchísimos. Creo que tenemos tenido un caudal de votos, lo que pasa es que es muy disparo, depende de la provincia, pero creo que largamente hemos superado el 70%. Bien. Angélica, ¿y cuáles son los desafíos que tiene esta nueva pero continuada conducción de Cetera? En principio, que las políticas nacionales que se definen en el marco, primero es la paritaria nacional, ¿no? Eso que hemos llegado tardíamente por ahí al concepto de paritaria. Sí. Y es muy importante fortalecer el espacio de paritaria para definir allí presupuestos y políticas educativas en todo el país. En segundo lugar, que el presupuesto llegue a las escuelas, ¿no? Que no quede en ningún ministerio, o se suministren partidas o se destinen para otros fines. Claro. Después también tendríamos que estar discutiendo un convenio colectivo de trabajo, por lo menos un convenio colectivo de trabajo marco que le permita a todas las provincias discutir el convenio colectivo también. Claro. ¿Y ese el proyecto de convenio colectivo está elaborado, se está elaborando? No, hay un borrador que estamos estudiando y además tomando otros convenios colectivos. Eso es un trabajito muy lindo, sí, porque se comparan convenios colectivos, entonces se va construyendo una letra que por supuesto tiene una pertinencia especial porque es el sector de educación. Así que yo creo que esa construcción va a ser una construcción
muy, muy importante y muy valiosa, no solo para nosotros que estamos en este momento en la educación, sino para las generaciones que vienen. Claro. Y después las políticas socioeducativas. Sí. Las políticas socioeducativas son centrales para el acompañamiento de trayectorias. Y después tenemos mucho para hacer en el Infod, en el marco del Infod, con todo lo que es la capacitación, la formación docente, la discusión de los diseños curriculares que se discuten en términos generales y luego en la ciudad, en las provincias y en la ciudad de Buenos Aires se adecúan los contenidos. Bueno, hay muchísimo por hacer, por discutir y para fortalecer la organización y para fortalecer la educación pública, que es lo que a nosotros más nos preocupa y nos desvela. Angélica, la idea siempre es que haya democratización del conocimiento y que en las escuelas de todo el país se garantice que todos los chicos, todos, absolutamente todos, sin discriminación, pasen por las aulas de la escuela, porque no hay familia que piense que la escuela no sirve para nada. Las familias piensan que la escuela genera una expectativa de vida, un cambio profundo en cómo uno articula sus sueños, a todos los esfuerzos que va haciendo en su vida, pero también te sitúa en un contexto político que te permite pensar la realidad en contextos, ¿no? Y pensarse a uno mismo o la familia en contextos, y eso lo hace la educación. Y en función de esto que decís, ¿son muy disímiles las situaciones en distintas provincias de nuestro país? No hablo solamente de diseño curricular, de condiciones de trabajo, en condiciones de infraestructura, salariales. Sí, son muy distintas porque hay provincias que tienen muchos recursos y hay otras provincias que no tienen recursos. Entonces, por eso la paritaria nacional es tan importante, porque aquellas provincias que no tienen recursos se implementa una forma de estructurar el presupuesto para que les llegue a aquellas provincias. A nosotros el criterio de igualdad es un criterio, un principio que es fundamental. O sea, que los niños, no importa dónde nacieron, tengan las oportunidades para educarse. Y eso se hace con la garantía de la paritaria nacional. Para no irme muy lejos, claro, de un tema que se estuvo abordando recientemente, que son las jornadas completas o la jornada extendida, por ejemplo. Sí. La ciudad de Buenos Aires tiene el 60% de jornadas completas. Y hay provincias que no tienen escuelas de jornadas completas o tienen muy pocas. Claro, sí, como Neuquén, que tiene muy poquito. Y entonces el presupuesto que se va a implementar ahora por 5 años para las jornadas completas tiene un peso muy importante porque eso le impulsa una política educativa. Luego, cuando no hay edificios suficientes, se implementan las jornadas extendidas. Ahora, en la implementación de la jornada extendida hay una diversidad muy grande y en realidad lo que tendríamos que discutir es no solo la política en sí, que es la jornada extendida o la extensión de las horas de clase, sino qué se debe enseñar en esas horas de clase. Claro. Angélica, ¿y tienen datos de en cuántas provincias se extendió esta jornada, al menos esta propuesta que surgió en el Ministerio de Educación de Nación de 1 hora más? En la gran mayoría de las provincias se está implementando la jornada extendida y después progresivamente el traspaso de la jornada completa. A jornada completa cuando hay edificios y posibilidades en las matrículas. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires van a pasar en esta etapa 15 escuelas más de jornada simple a jornada completa. Y el año que viene otras 15.
Ajá. ¿Y a qué hora se agrega? ¿En qué momento del día, digamos, se agrega esa hora? No, aquí los chicos de la zona sur son trasladados en micros a clubes o lugares, o sea, fomentos, centros culturales donde hacen algunas actividades. Nosotros ese tipo de planificación de la jornada extendida lo estamos cuestionando. Primero porque sale del ámbito de la dirección de la escuela. Un proyecto pedagógico, institucional, tiene que tener el asesoramiento de la dirección de la escuela y tiene que tener la mirada integral de quienes conducen la escuela. Claro. Entonces ahí hay una discusión que me parece que en algún momento la vamos a tener que dar, porque si no se empiezan a... Yo lo expreso así, pero no lo he pensado suficientemente quizás. No se puede cambiar la escuela, transformar la escuela interviniéndola desde afuera. Si los gobiernos que quieran cambiar la escuela, transformar la escuela o darle o algún tipo de orientación, por ejemplo en artes, vos no podés dejar la estructura de la escuela como está y poner por afuera. Vos tenés que pensar la escuela en su totalidad, los espacios curriculares, cómo circulan los chicos, cuánto tiempo son las horas de clase, cómo organizás las horas de clase, qué conviene más que en el mismo día tengan algunas horas de matemática y otras horas de arte, o cómo pensás que va a ser la jornada extendida, dónde van a comer. Nosotros hemos hecho un planteo aquí que los chicos a veces abrían las viandas sentados en el piso. O sea, eso no es garantía de derecho. No. Bien, Angélica, te agradecemos mucho este ratito y bueno, quedan unos cuantos años por delante de trabajo complicado por los tiempos que vivimos también, ¿no? Sí, los tiempos son complicados, pero la unidad hace la fuerza. Las trabajadoras y trabajadores de la educación apostamos a nuestra organización con unidad, con estudio, con formación y con mucha militancia, porque tenemos el orgullo enorme de tener los educadores que tenemos en Argentina. Muchas gracias. Gracias. Les mando un abrazo grande. Otro, hasta luego. Bien, Angélica Graciano, secretaria gremial electa de la CETERA, hablando un poco de estas elecciones que acaban de ocurrir hace un par de días nada más. Y dijo aproximadamente ayer, una participación del 70%. Aquí en la provincia también fue importante la participación y bueno, esto marca también que CETERA es realmente, ¿no?, una de las organizaciones sindicales que más afiliadas tiene, digamos, a través de sus sindicatos de base, y que además discute cosas tan importantes como esto que nos decía, o del convenio colectivo, o el tema de la jornada extendida o la jornada completa. Aquí en la provincia hubo como un anuncio por parte del gobierno que se iba a aplicar esta hora de extensión en algunas escuelas, sobre todo rurales o de distintas localidades, no en Neuquén Capital, pero bueno, no demasiado más, y la verdad que, bueno, sin una asignación presupuestaria, que esa es la gran situación. Y el tema edilicio, ¿no?, del que vamos a hablar en breve, si tenemos suerte, vamos a hablar porque, bueno, sigue siendo un problema la situación en las escuelas, la situación edilicia, la falta de clase presencial en algunas, pero además la perspectiva hacia el año que viene. Ese es, como siempre, en esta época del año empezamos a hablar, ¿no?, las escuelas, los lugares que faltan y la enorme cantidad en algunas situaciones que van quedando afuera. Sí, también lo que decía Angélica sobre la desigualdad, la inequidad que hay en distintos lugares de nuestro país, ¿no? Algo que es muy evidente en todo punto de vista, desde lo económico, pero que se hace puntualmente evidente en cuestiones que tienen que ver con la educación por las conducciones de los gobiernos provinciales, ¿no?, que son situaciones muy diferentes desde las condiciones laborales, incluso de los contenidos que se enseñan y se aprenden en las escuelas, ¿no? Acá hay un diseño curricular que en otras provincias no existe, por ejemplo, y la situación de los estudiantes y las estudiantes también. Exactamente. Bueno, estamos en Que Se Escuche, en vivo hasta las 10 de la noche. Si les parece, vamos a la primera pausa y enseguida volvemos.
pierdo el